cosas que se mencionan más regularmente, la cantidad de veces que una palabra se repite, y eso es algo que es digno de considerar en este capítulo y que nos ayuda mucho. Por ejemplo, la expresión o la mención al trono. El trono en el capítulo 4 se menciona 12 veces, y esto es algo que nos hace recordar la administración divina sobre los asuntos de todo el universo. Hemos leído también una parte del capítulo 5 y allí se menciona el trono también 5 veces. Y ese número 5 nos hace pensar en la debilidad humana y en la gracia de Dios asociada a esa debilidad. Pero si es el trono entonces el tema del capítulo, entonces podemos ver cuál es la descripción que se hace en este capítulo en relación al trono. Yo estoy temblando en este lugar, pero doy gracias al Señor por el apoyo de los obreros que han de explicar con más claridad lo que solamente voy a mencionar. Inclusive hay libertad de corregir algo que no esté bien dicho. Pero en relación con la descripción del trono, una cosa que vemos aquí es su ubicación. Allí dice que hay un trono establecido en el cielo. Los eventos que se describen aquí en estos capítulos son eventos celestiales. Al finalizar el capítulo 3 y dar inicio al capítulo 4, ese llamado allí que dice sube acá es como una ilustración del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, capítulo 4 y capítulo 5, esa adoración que se está rindiendo a Dios es algo que está ocurriendo en el cielo. Allí está el trono, el lugar donde está el Altísimo. Pero otra cosa que podemos ver en ese versículo es que ese trono tiene una posesión, hay alguien que lo ocupa. En Isaías capítulo 6 uno ve a Isaías diciendo en el año en que murió el rey Usías, que el trono quedó vacío, pero él podía ver allí en el cielo a uno que es el mismo que está aquí. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces él no vio un trono vacío, él vio en ese trono a uno sentado. Pero otra de las cosas que podemos considerar es la intención del hecho de que ese trono esté allí establecido. Estamos considerando o notando en estos versículos algunas cosas que nos ayudan a ver cuál era la intención. Es una intención de juicio, no solamente por el contexto. Lo que está más adelante es el momento en el que el Cordero, como el único que es digno de abrir aquel rollo o aquel libro y desatar sus sellos, va a dar lugar entonces con su acción a que se desaten aquellos juicios que están preparados en la ira de Dios para con el mundo. Pero pudiéramos aprender también acerca de la referencia en el versículo 3 al jaspe y a la cornalina, por ejemplo, en cuanto a esa piedra preciosa llamada cornalina, que el color de esa piedra es como rubí, es algo parecido al fuego, y cuando nosotros vemos referencias al fuego en la palabra de Dios, esto nos hace pensar en su ira. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios está por delante. Hoy podemos nosotros como creyentes acercarnos al trono de la gracia, pero llegará el momento cuando ese trono que está establecido en el cielo se hará manifiesto para juicio, para ira. Y hay otra cosa que nos ayuda a pensar en esto, y es lo que dice en el versículo 5. Dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y en el libro de Job, capítulo 36 y versículo 33, dice que el trueno declara la indignación de Dios. Él está airado contra el impío todos los días de su vida. Su misericordia está deteniendo que se derrame su ira, pero va a llegar el momento cuando tendrá que ser derramada definitivamente. Además de esto, podemos ver la jurisdicción del trono. Allí dice en el versículo 5, hace mención a los 7 espíritus de Dios, y también hemos visto en el capítulo 5 una mención de esos 7 espíritus de Dios. En el versículo 6 dice que esos 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. Entonces no es como los tronos humanos que tienen una jurisdicción limitada,
sino que este trono abarca, tiene derecho y autoridad sobre toda la tierra. Estos 7 espíritus hablan de la plenitud del Espíritu de Dios. Además de esto, vemos que este trono está rodeado de algunos, hay comunión, participan algunos. ¿Quiénes son los que participan? Habla de 24 ancianos y 4 seres vivientes. Esos 24 ancianos hemos aprendido que son una representación de toda la iglesia universal. El 24, según lo que vemos en 1 Crónicas capítulo 24, versículos 3 al 5, es una representación del sacerdocio en Israel. Así fue establecido en aquel tiempo, y aquí nos es útil para ver un cuadro de lo que será la iglesia allí alrededor de aquel trono, en muy íntima comunión con el trono, adorando al que está sentado allí en ese trono. Y aquellos 4 seres vivientes que también están allí muy cerca, y que oímos en el ministerio de nuestro hermano Esteban hace poco en la conferencia, que hay en la descripción de estos 4 seres vivientes algo que nos ayuda a ver aspectos del Señor Jesucristo de una manera semejante a lo que vemos en los 4 evangelios. De esos 4 seres vivientes se habla de que el primer ser viviente era semejante a un león. La realeza, el derecho del Señor, el Evangelio de Mateo. El segundo era semejante a un becerro, su servicio. El tercero como un hombre, el Evangelio escrito por Lucas, su humanidad. Y el cuarto semejante a un águila volando. Y esto concuerda con la descripción de Juan en cuanto al Señor. Alguien tan grande, alguien tan majestuoso que se necesita de verle desde estos 4 ángulos para poder tener una idea más o menos cabal de su persona. Pero, ¿cuál era la actividad de estos que tenían comunión con el trono? No están haciendo en este momento ninguna petición. Algunos pueden acercarse a un trono solamente para pedir favores del monarca que está en el trono, pero ellos están allí en una actitud de adoración. Y ojalá que esto nos ayude a nosotros en esta mañana, que es lo que queremos, que el estudio de estos versículos contribuya con darnos a nosotros ese espíritu de adoración que necesitamos para el culto de la cena del Señor. Era una adoración consciente. Dice más adelante, cuando habla acerca de la adoración, que ellos dicen en el versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero decir que más que consciente e inteligente. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, es interesante que podemos relacionar lo que dice en ese capítulo con lo que estamos viendo aquí en relación con el motivo del juicio. Allá dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero sigue diciendo que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, en lugar de esto, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es una actitud inteligente de parte de un ser humano rendirle a Dios la adoración que Él merece, porque Él ha creado todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Pero además de esto es una adoración continua. Dice que no cesaban en el versículo 8, día y noche, de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es digno, hermanos, de recibir adoración de parte nuestra conscientemente, pero también continuamente. Este es un día especial, pero nuestra adoración a Él debe ser un ejercicio de todos los días. Pero teniendo en cuenta lo que dice en el capítulo 5, lo que leímos acerca de ese cántico de adoración, es una adoración correspondiente, es una respuesta. Aquellos están elevando aquel cántico, nosotros estamos allí representados, y ellos dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Es una respuesta. La adoración al Señor
no es un asunto de obligación. Si Dios quisiera de la humanidad una adoración obligatoria, Él tiene todo el poder para imponerlo, pero Él desea que lo hagamos como el Señor dijo a la mujer samaritana, allá en el capítulo 4 del Evangelio escrito por Juan. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el capítulo 4 el trono está asociado a Dios en su integridad, no de manera tan específica como en el capítulo 5 se hace referencia es al Cordero, al Señor. Sin embargo, hermanos, no podemos separar ambas cosas. Creemos que el propósito de Dios principal en la creación era que fuese ese el escenario para una obra mayor, la de la redención. Por eso es que el poeta dice, cuán maravillosa es tu gran creación, pero él dice más, oh, qué asombrosa es tu gran redención. Qué bueno es para nosotros estar aquí en esta mañana, reconociendo que Él es digno, y cuando decimos Él, pensamos en el Padre, pensamos también en el Hijo, porque del Hijo se dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo fue hecho en Él, por medio de Él y para Él. Él merece la gloria por lo que Él ha hecho, por darnos el ambiente en el que nosotros vivimos, ese ambiente en el que no solamente como humanos nos desarrollamos, sino el ambiente en donde vino a habitar su amado y eterno Hijo, para morir en la cruz por nuestros pecados y conquistar el corazón de pecadores rebeldes que antes no estábamos dispuestos a rendirle la adoración, darle a Él la gloria que Él merece, pero Él nos atrajo. Él nos atrajo por su amor. Cuando pudimos ver al Señor muriendo en la cruz por nuestros pecados y entendimos el Evangelio, y nos maravillamos al pensar cómo es posible que el mismo Creador del universo haya venido a este mundo a morir en una cruz para salvarnos de la condenación y darnos estos privilegios que aparecen aquí. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y vamos a reinar con Él eternamente. El estudio está abierto. Hermano don José, usted también está considerando la cercanía. Aquí hay varios círculos concéntricos. Capítulos 4 y capítulo 5 es una sola escena celestial. Y hay varios círculos concéntricos. Quiere decir que el centro de esos círculos es el trono. Y hay unos círculos más íntimos. Entonces hay el círculo de los 24 tronos, donde están 24 ancianos sentados con ropas blancas, vestiduras blancas y coronas de victoria sobre sus cabezas. Todo es un lenguaje simbólico, pues, como usted está sugiriendo. Pero usted está asociando tanto ese círculo de 24 tronos ocupados por 24 ancianos, como el círculo de los 4 seres vivientes, lo está relacionando con la iglesia, ambos. ¿Usted puede explicarlo mejor? Yo lo he oído de usted, explíquelo mejor para que los hermanos también. Bueno,
uno se acerca a un estudio bíblico siempre con el deseo de escuchar a sus hermanos, pues, y por eso yo mandé a que pusieran el micrófono aquí delante del hermano Andrew. Pero es tan íntimo porque la expresión en el versículo 6, y junto al trono y alrededor del trono, es más íntimo todavía, pues, en un sentido. En el mismo centro del trono, y en el capítulo 5, versículo 6, el que está en medio del trono es el Cordero. No se trata de ángeles. Los querubines que se mencionan en las Escrituras no siempre son seres angelicales, porque en el propiciatorio había 2 querubines con las alas extendidas, pero eran hechos de una misma pieza con el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, pero era oro fino, oro puro. El oro puro representa la deidad. Entonces esos 2 querubines allí no son seres angelicales. Nosotros aprendimos en el colegio evangélico y con un hermano en la asamblea en Puerto Cabello de la señorita Fanny, lo que enseñó originalmente el hermano John Ritchie, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces decía que eran querubines, seres angelicales interesados en la redención, pero es oro puro. Ahí representa a una persona de la deidad, y allí tiene que ser el Espíritu Santo, pues representado. La primera mención del Espíritu Santo en la Biblia es Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía, extendía las alas. Entonces uno se basa en eso para creer que sea eso, pues. Pero en este caso no son ángeles, porque hay el círculo concéntrico de los ángeles en el capítulo 1, versículo 11, y miré, capítulo 5, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, en un círculo concéntrico, en un círculo más alejado que estos círculos que están mencionados en el capítulo 4, y eran los ángeles, su número era millones de millones. Ahí está también el arcángel Miguel. Entonces no son estos, pues hay algunos que han pensado que sean atributos de Dios, pero estos 4 seres vivientes, creo que son como 9 veces que son mencionados junto con los 24 ancianos. Lo que hace un grupo, lo hace el otro. En este caso están adorando a Dios como creador. Dice versículo 9, el versículo 8, no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado. Cuando uno hace algo, esta es una de las menciones que van juntas. Hace muchísimos años leí de un siervo del Señor, en un comentario, él sugería que eran grupos gemelos, representando 2 aspectos de la misma compañía de la iglesia en su sentido total, pues. Pero lo cierto es que de todos los seres humanos redimidos, salvados por la gracia de Dios, el pueblo más íntimo es la esposa del Cordero, que es la iglesia. Y por la gracia de Dios, nosotros estaremos allí también. Es interesante la correspondencia entre estos 2 capítulos. Capítulo 1, la adoración está relacionada con la creación. Ellos dicen el capítulo 4, el último versículo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Y la adoración en el capítulo 5, como ya ha dicho nuestro hermano al principio, está relacionada con la redención. Digno eres de abrir el libro porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Cuando Dios hizo todas las cosas, Él solamente estaba haciendo la tarima sobre el cual Él iba a desplegar su obra maestra, que es la iglesia, redimida por la sangre de Cristo. Vemos eso en Efesios capítulo 3 y el versículo 9. La responsabilidad del apóstol Pablo era aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios. Y hay una referencia aquí, que creó todas las cosas. ¿Por qué está introducida esa referencia a la creación en este versículo? Y inmediatamente el versículo 10 de Efesios 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia no era un pensamiento, un plan B o algo así. Era lo que Dios siempre tenía por delante. Antes de la fundación del mundo, antes de todas las cosas, el propósito eterno, tener una esposa para su hijo. Y cuando Dios comenzó esa obra de creación, Él solamente estaba preparando el terreno, preparando la escena en la cual Él iba a llevar a cabo este programa, este propósito. Entonces, la creación está muy relacionada pues con la redención, y hay muchas lecciones que uno puede aprender estudiando la creación, las maravillas de la creación. Hay muchas ilustraciones, figuras y cosas que nos dirigen el pensamiento a la redención y el propósito de Dios en cuanto a la iglesia. Entonces es correcto y es conveniente que tomemos en cuenta esto en nuestra adoración también. Aquí están estos seres y ancianos adorando y reconociendo la grandeza de Dios en la creación, para entonces reconocer su grandeza y su majestad y su poder y sabiduría en la redención. Sin embargo, hay una gran diferencia, pues en la creación uno ve claramente desplegado la sabiduría y el poder de Dios, pero no es fácil ver el amor de Dios, aunque no se descarta. Pero en la redención no solamente uno ve la sabiduría de Dios, nadie jamás hubiera pensado, pudiera haber ideado salvar a pecadores por medio del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Eso es algo incomprensible, algo mucho más allá de todo pensamiento humano. Qué sabiduría de parte de Dios en esa obra de redención. Poder, como dice en Efesios 1, la supereminente grandeza de su poder se manifestó en la resurrección del Señor Jesucristo y su exaltación a la diestra de Dios. Pero lo que nos lleva el corazón en esta mañana y nos ayuda a volver al primer amor es considerar cómo en la redención Dios manifiesta no solamente su sabiduría y su poder infinitos, sino su amor infinito. Un atributo divino que nos llena el corazón, que Él nos haya amado a nosotros, personas tan indignas, merecedores del juicio, y eso no puede, eso es imposible que una consideración del amor de Dios para con nosotros no nos mueva a
postrarnos ante Él. La adoración, hermanos, sobre todo es una actitud. Muchas veces tenemos personas adorando en la Biblia, como aquellos magos, como los discípulos cuando vieron al Señor resucitado en Mateo 20, y no se nos dice sus palabras, porque la adoración es una actitud más que todo de postración, de reconocimiento, de asombro ante la grandeza de Dios. Abraham dijo a sus siervos: yo y los muchachos iremos hasta ahí y adoraremos. Y no dice algunas palabras que pronunció Abraham o Isaac, pero ellos estaban ocupados en sus pensamientos con esa figura del Cordero. Entonces, y Dios no escatimando ni a su propio Hijo. Entonces, no es triste cuando nuestra adoración es palabras solamente. A veces nos quedamos sin palabras. Eso no es raro, quedarse sin palabras ante la grandeza de nuestro Dios y su obra de creación y su obra de redención. Alguien ha dicho que cuando uno contempla un cuadro pintado por un artista renombrado, ese cuadro generalmente tiene un marco que corresponde al valor de ese cuadro. Y todo lo que tenemos en este capítulo es como el marco del cuadro. Los relámpagos, esos 24 tronos alrededor del trono, el fuego, toda esta descripción que nos asombra es el marco del cuadro. Pero el cuadro es el trono y el que está sentado en el trono. Y me llama la atención que se dice tanto del marco, pero es que el libro completo nos habla del trono y del que está sentado en el trono. En el capítulo 1 encontramos a esa bendita persona del Cordero resaltado. En el capítulo 2 y 3 encontramos a esa persona, pero como uno semejante al Hijo del Hombre, moviéndose entre las iglesias. Pero ahora el apóstol Juan es llevado hasta la misma sala eternal, celestial, donde está el trono de Dios. Y pienso que en este capítulo 4 todo esto está para hacer que nuestras almas se postren en asombro. Si así es lo que está alrededor del trono, ¿cómo será la majestad y la dignidad del que se siente en el trono? Ese es el Creador en el capítulo 4. Y todos rinden adoración a Él. Como escuchamos ya, la adoración en el capítulo 4 está dirigida a Dios como el Creador. Si Él es el Creador, y lo es, entonces la criatura se debe a Él, debe rendirle a Él toda adoración. Eso es algo que en el capítulo 2 y 3 no se ve a plenitud, aún entre los redimidos. Pero aquí en el cielo no hay nota discordante, no hay una sola voz rebelde, no hay el trono de Satanás, como encontramos en el capítulo 2 y 3. Aquí hay un trono establecido en el cielo y el que está sentado en el trono. Pero el marco
entonces resalta el cuadro del trono. Y luego al final del capítulo 5, versículo 12 o el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Si yo entiendo que aquí hay una referencia no solo a Dios, pero al Cordero. Pero están como fusionados, ¿verdad? Pero está haciendo el capítulo 5 la gran distinción de la obra de la redención que el Cordero ha hecho. Y en el capítulo 5 la adoración es dirigida al que está sentado en el trono y al Cordero. De manera que la redención nos lleva al Cordero, la creación nos lleva a Dios y a su Hijo, por medio de quien fue creado todas las cosas. Pero la redención nos lleva al Cordero. Y esto nos ayuda, como don Andrew nos ha estado diciendo, explicando acerca de la adoración. Hermanos, en nuestra adoración, nosotros no solo adoramos a Dios por la obra redentora de su Hijo, adoramos a Dios por muchos aspectos de su persona, adoramos a Dios por quien Él es, adoramos a Dios por la majestad, y el poder de su persona. Adoramos a Dios al contemplar la tremenda creación que Él ha hecho, sus propósitos eternos, su plan profético. Pero adoramos al Cordero por esas mismas cosas, pero sobre todo por su redención. Entonces, no perdamos de vista que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad por todos estos aspectos, no solo por la cruz, pero el enfoque principal de la adoración cuando pensamos en la redención está dirigido a Dios por su Hijo, y Él recibe también esa adoración. Para nuestras almas es precioso, hermanos, pensar que en la cena del Señor estamos adorando al Padre, nos dirigimos al Padre, pero el que está en medio de nosotros es el Hijo, y Él recibe esa adoración que estamos dirigiendo a su Padre. Él presente, Él recibe nuestra adoración. Eso debe hacernos cuidar el lenguaje que usamos, ¿verdad? Y procurar que sea una adoración escritural, pero que sea una adoración de corazón, que Él reciba con agrado. Oyéndoles a ustedes y pensando en el contraste de la ubicación de Juan y la ubicación del trono. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, pero él dice que el día del Señor estaba en el Espíritu. Y eso no era simplemente una meditación de Él, o sea, el Espíritu de Él concentrado, sino estaba en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba produciendo en Juan un escenario totalmente diferente a lo que era la isla de Patmos. Y era en el día del Señor, o sea, un día como hoy. Yo no tengo ningún problema en admitirlo que es así, aunque también he leído de muy respetables que piensen otra cosa, pero por el contexto y por lo que tenemos aquí, era un día como hoy, día domingo, y él estaba en el Espíritu, pero estaba allí en Patmos. Entonces eso nos ayuda a nosotros para que nos ubiquemos. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí. Y la única posibilidad de que nosotros podamos disfrutar de un
un escenario distinto es que estemos en el Espíritu, o sea que realmente abandonemos todo lo que está relacionado a la vida material para en oración, para que en una actitud de oración podamos disfrutar de lo que el Señor quiere mostrarnos. Y entonces estar en ver este escenario tan elevado, que no había ningún tipo de improvisación, porque no era un trono establecido, no era algo que se estaba inaugurando en ese momento, era un trono establecido. Y este es un trono, entiendo que es un trono de gobierno. Entonces ya de ahí en adelante comienza un escenario diferente, pero que ya todo lo que era sufrimiento, aunque Juan estaba ahí en la isla de Patmos, pero hemos entendido que es como una figura de lo que acontecerá cuando el Señor lleve a su iglesia al cielo. Entonces ya la iglesia no estará en la tierra a partir de ese capítulo 4 en adelante. Ya nosotros estaremos en gloria con el Señor. Pero entonces un trono establecido, y ya hemos oído de todos los diferentes círculos, y Juan, que estaba en el cuerpo, en la isla de Patmos, podía disfrutar de todo aquel escenario y compenetrarse de tal manera que, como hemos leído, cuando el libro es presentado con aquellos 7 sellos y no hay quien lo abra, Juan se pone a llorar, porque no hay quien lo abra. Pero es consolado cuando se le dice aquí que el león de la tribu de Judá es el que puede abrir los 7 sellos. Él es el dueño de todo. Él tiene el control de todo. Yo creo que es un error, o a veces lo decimos sin meditación previa, pedir al Señor que tome el control. O sea, a veces uno escucha en una oración: Señor, que tú tomes el control, pero es que Él tiene el control, nunca lo ha perdido. Él tiene en sus manos el control de todo, aunque algunas veces no nos parezca por lo que estamos como humanos podemos ver. Pero entonces, como vimos de nuestro hermano Esteban, con tanta frescura, que nos habló de estos 4 seres vivientes, que entendemos que representa la manera como los 4 evangelios presentan al Señor Jesucristo. Y es que nosotros no tenemos mayor conocimiento que el que nos dan los evangelios. Es por medio de estos evangelios que hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo y verle desde los diferentes ángulos. Pero entonces el privilegio que además tenemos nosotros de estar allí, o sea que uno escucha toda la grandeza de lo que comenzamos a mirar aquí, pero en el silencio aquí sentado yo pienso, y yo voy a estar allí, o sea, yo voy a estar allí, y no porque yo haya hecho algo, sino porque Él me redimió. Hay un precio que Él pagó, y entonces Él es digno. Ojalá, hermanos, podamos mantener en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que es la oración. Tenemos por delante la cena del Señor, y que entendamos que nosotros debemos a decirle al Padre todo lo que nosotros hemos llegado a conocer del Hijo, y eso va a llenar el corazón del Padre, todo lo que nosotros le digamos del Hijo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, porque a lo mejor a un padre le han llamado al colegio para hacerle algún reclamo del hijo, pero otras veces
padres que han sido llamados para hablarle de lo bueno de aquel hijo. Entonces, no hay cosa que llene más el corazón del Padre que nosotros le hablemos del Hijo. Y para nosotros conocer del Hijo, nosotros necesitamos haber leído estos 4 evangelios para poder saber lo que se dice de Él. Y eso hace que nuestra oración sea realmente rica. Hay muchas cosas que nosotros no podemos comprender de todo este escenario celestial, pero lo que llena el corazón del creyente es saber que hay uno que está sentado en el trono y que tiene en sus manos toda la autoridad y todo el poder. Y nosotros somos sus hijos, estamos aquí. Puede que en circunstancias adversas muchas veces, pero Él está sentado en el trono. Hay uno que ha vencido. Ya no es necesario otro sacrificio. Como cantamos, no sube llama, ni horno hoy, ni más cordero habrá. Hay un solo sacrificio que satisfizo la demanda de la justicia divina. Pero lo otro es que todo lo que está relacionado con el bien que Dios ha querido otorgarnos está escrito. O sea, hay algo que de antemano se ha escrito. Él tiene las credenciales, tiene los documentos. El Hijo, como lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, si hemos estado viendo de esto en los estudios, pero cuando volvemos en el versículo 15 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, no hay nada creado antes de Él, y porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si alguien duda en el versículo 15, no es que Él es el primer ser creado, sino que Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, que Él es la razón de ser. Y además de eso, dice versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, hermano, hay un escenario enorme, grande y sublime que estamos considerando aquí en el capítulo 4, capítulo 5, pero es que además de eso Él está aquí y Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos ese cuerpo visible. Ojalá que nuestros corazones puedan como si sean como esa balanza, pues, para que con certitud expresemos al Padre lo que estamos sintiendo por el Hijo. Un día como hoy, primer día de la semana, la tumba está vacía. Entonces Juan estaba en el Espíritu y era muy difícil que Juan no estuviese pensando que el que murió resucitó y fue al cielo. El Señor nos continúa ayudando, hermanos, para tener una meditación. Estoy tal vez mostrando una parte muy sencilla y tal vez práctica, pero que realmente es lo que nos ocuparía o nos debe ocupar esta mañana nosotros como iglesia. Como ya nos han mostrado, ocupar ese tiempo en lo que el Señor es lo que alcanza nuestras almas. Siempre un domingo por la mañana no dejo de pensar cuando aquellos hijos de Jacob, de Israel, volvieron
ellos hablaron de José. ¿Y qué dijeron al Padre? José, tu hijo vive y es Señor de toda la tierra. Ellos estaban refrescando, alcanzando el corazón del Padre, hablándole de su hijo. Y este capítulo, hermano, con esas figuras, semejanzas, nos llevan a Él, a lo que Él es y también a lo que Él ha hecho. Solo para recalcar rápidamente, hablar del jaspe, aunque en el oriente el jaspe lo vemos de color rojo y verde, pero aquí el jaspe es más figurado como un diamante, traslúcido, en toda para mostrarnos la vida íntegra, transparente del Señor. Quizás su justicia, representativo a su justicia, representativo a su santidad, un ser impecable. Considerar lo que Él es como un carácter esencial en Él. La cornalina, como decía nuestro hermano, rojo como el fuego, otros dicen rojo como la sangre. Por un lado uno considera el juicio o al juez, pero por otro lado el sacrificio. Algo que es esencial en Él. Pero está aquel arco iris hablando del pacto y del Dios que promete y cumple, pero también el color esmeralda. Eso me hizo pensar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en su magna presentación: yo soy el camino y la verdad, y ahí está la esmeralda, y la vida. Él es. Pero aquellos 4 seres vivientes, quizás recalcando lo que don Esteban anticipadamente quería poner en nuestros corazones. Ahí está el león, el Evangelio de Mateo, el Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el becerro como el siervo perfecto, el incansable, el que ni aún tenía tiempo para comer, el que cumplió su deber en su totalidad, sin dejar nada por fuera, el que fue siervo fiel. Ahí está el rostro de hombre, el Evangelio de Lucas, mostrando a un hombre perfecto, que sentía, que comía, pero que era perfecto, ninguno como Él. Y ahí está el águila volando, lo elevado, el Hijo eterno de Dios. Mire, hermano, no nos confundamos. Dios es uno, es un solo Dios, no 3 dioses. Pero hay 3 personas que la palabra de Dios distingue en ese solo Dios. Uno en esencia, trino en existencia. Entonces no nos confundamos, no dividamos la unidad de Dios, es un solo Dios, pero sí distingamos las personas que la Escritura nos hace distinguir. Una unidad indivisible, Él es un Dios plural. Desde Génesis 1:1 se enseña eso. En este caso, la adoración en el capítulo 4 dice santo, santo, santo. No es porque Dios es 3 veces santo, sino esa es la adoración propia al Dios que es triuno, Padre Santo, Hijo Santo y Espíritu Santo. En Isaías capítulo 6, la palabra Señor, yo vi al Señor, Adonai, es plural.
porque es la adoración de los serafines al Dios que es trino, porque el Padre estaba allí, pero el Hijo también estaba allí. Dice Juan, esto habló Isaías cuando vio su gloria. ¿Gloria de quién? De Jesús de Nazaret, del Mesías. Y en Hechos capítulo 28 el apóstol Pablo dice, bien dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló en Isaías 6? Jehová. Pero él dice que es el Espíritu Santo. De modo que ahí están las tres personas que la palabra de Dios distingue. Más allá no podemos ir, porque uno me dijo, ¿tú entiendes eso? Y yo le dije, no, pero lo creo porque eso está revelado en la palabra de Dios. Nunca me habían hecho esa pregunta. Entonces, el Cordero como inmolado es que Él tiene todavía la herida mortal. Eso nos hace entender que las heridas de la cruz todavía permanecen, no cicatrizadas, sino todavía abiertas. Él le dijo a Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces estaremos viendo y aprendiendo, como cantamos en el himno, de Él y de su sacrificio. La palabra del Cordero, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, no es la misma que usó Juan el Bautista, o que se usa de las palabras de Juan el Bautista, que es el Cordero del sacrificio. En este caso es un corderito, es un diminutivo, no porque es chiquitico, sino porque está resucitado y vive en el poder de la belleza de su juventud. ¡Qué vitalidad en este sacrificio, en este Redentor! Perdonen, pues. Muy bien. Gracias al Señor por su gracia abundante para con nosotros. El buen estudio, ya los alimentos están listos, los hermanos están para pasar. Vamos a pedir a un hermano que ore, dando gracias por el estudio y por los alimentos.